Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto. Bienvenidos a este programa, que es una serie de la divinidad de Cristo. Un tema muy importante, algo controversial para muchas personas, y de ahí la necesidad de hablar sobre este tema. Hagamos una pequeña oración para que el Espíritu Santo nos guíe. Amante Padre, estamos delante del trono de la gracia, agradeciéndote infinitamente por tus bendiciones. A la vez, te pedimos que nos guíes por medio de tu Santo Espíritu para cubrir este mensaje y que nos abra el entendimiento sobre la divinidad de Cristo. En el nombre de tu Hijo amado, Santo Jesús. Amén. El tema de la divinidad de Cristo es algo controversial últimamente. Anteriormente, los pioneros tenían una idea correcta. Dentro del adventismo existía una idea correcta. Desafortunadamente ha habido cambios, ha habido nuevas ideas, y muchos grupos o muchas personas dentro del adventismo han cambiado la interpretación de la divinidad de Cristo. Se han malinterpretado algunos versículos que vamos a estudiar y párrafos del Espíritu de Profecía. Esperamos que el Señor nos bendiga y les bendiga a ustedes para poder entender este tema. Es titulado ¿Engendrado o no engendrado? El tema. Vamos a leer ¿Engendrado o no engendrado? Es el título. Vamos a leer Apocalipsis 1:8. Es un tema, es un versículo que en ocasiones ha sido malinterpretado, precisamente porque dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y hay otra versión, hay varias versiones, pero hay otra versión que dice I am alfa and omega, yo soy el alfa y el omega, y agrega, y el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Si ustedes se fijan aquí, hay una frase que en la versión anterior no está, y es: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor. En este versículo, muchas personas piensan que como de acuerdo al versículo dice yo soy el principio y el fin, entonces deducen que Cristo o su naturaleza divina tuvo un principio. Hay que recordar que la divinidad no tiene ni principio ni fin, como lo veremos más adelante con el Espíritu de Profecía. Entonces se crea una idea equivocada sobre la naturaleza divina de Cristo. Pero el Espíritu de Profecía aclara, dice en la página 51, en esta cita dice: Él es nuestra alfa y omega. En otras palabras, Apocalipsis 1:8 está diciendo que Él es nuestro principio y nuestro fin. No que Él tiene principio y fin. Dice, es nuestro sol y nuestro escudo, nuestra sabiduría, nuestra santificación. Así que Él es nuestro principio, nuestro fin, nuestro sol y nuestro escudo, nuestra sabiduría
y nuestra santificación, nuestra justicia. Explicando que entonces este párrafo del Espíritu de Profecía se aplica a nosotros, no a él. Now, en el libro Humble Considerations about the Godhead, se traduce humildes consideraciones acerca de la divinidad. De Alphonsus Balbach. Dice, los siguientes pasajes han sido objeto de especulación. Estamos hablando Juan 3:16, Colosenses 1:15, Hebreos 1:16 y Apocalipsis 3:14. Pero agrega, como se mencionó anteriormente en ese libro, dice, los líderes adventistas se dividieron en su comprensión de los misterios de la divinidad cuando llegaron a la sesión del conflicto de la Conferencia General de 1888 en Minneapolis. Y luego agrega, Fromm, se está refiriendo aquí a Leroy E. Fromm, un historiador adventista. Ahorita voy a dar una explicación sobre él. Pero agregando dice, otra fuente de perplejidad y tropiezo por parte de algunos de los oidores de Wagner fue el descriptivo bíblico, hijo unigénito. Esto se entiende, por ejemplo, que significa la prioridad de la existencia del Padre y por ende un Cristo derivado con un consecuente comienzo. Esto había sido parte del argumento ariano de Stephenson, Joseph Wagner, Smith, Stone y perplejo a otros al considerar la expresión unigénito. Primogénito, como se relaciona con Cristo, tres consideraciones deben siempre tenerse en cuenta concerniente a nuestro Señor. Debe armonizarse con su completa deidad, su preexistencia y su existencia eterna. Ahora, regresando a Fromm, este historiador, Alphonsus Balbach, menciona a Leroy Fromm. Leroy Fromm fue un historiador adventista que escribió como 8 o 9 libros, pero un libro que ha sobresalido más se titula Movement of Destiny, Movimiento del Destino. Cubre parte de la historia del adventismo, pero muchos pastores que han diferido con su descripción, están viendo que él trata de reescribir la historia de los adventistas. Yo recomiendo este libro porque se aprende bastante, pero simplemente añado que tengan mucho cuidado porque en muchas partes el libro cambia la doctrina adventista sobre la divinidad de Cristo, sobre la Trinidad, que entre paréntesis, la Trinidad, esa palabra, como todos saben, no existe ni en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía. Pero hay muchas variaciones de Trinidad. Y el problema es que los antes trinitarios tenían ideas raras. Por ende, muchos contemporáneos tienen problemas con esa palabra. Esa palabra, la persona que salió con esta palabra fue Tertuliano en el tercer siglo. Una vez se le preguntó a Wagner qué opinaba sobre la Trinidad, y él dijo, si tan solo Tertuliano supiera de lo que está hablando. La Trinidad es un concepto que describe, es una palabra que describe un concepto bíblico. No está en la Biblia, no está en el Espíritu de Profecía, solamente en un subtítulo del libro Evangelismo, que fue compilado en 1948. Desafortunadamente, Leroy Fromm y otros de apellidado Wilcox ayudaron a la compilación de este libro y ellos agregaron la palabra Trinidad en un subtítulo, pero no se encuentra en el Espíritu de Profecía. No tengo ningún problema con la palabra esa, porque no conlleva que creamos nosotros con lo que los antiguos trinitarios creían. Por ejemplo, en la Biblia no existe la palabra ni encarnación ni juicio investigador. Y son conceptos que son palabras que describen conceptos bíblicos como es la Trinidad. Vamos a seguir adelante. Aquí nos damos cuenta que Alphonsus Balbach menciona a Fromm que en el libro Movement of Destiny, entre paréntesis,
aquí lo tengo en inglés, no ha sido traducido. Menciona a Wagner, Smith, Stone, a Wagner padre entre paréntesis, y también a Wagner hijo. Ellos siempre fueron semi-arianos, nunca estuvieron convencidos de la divinidad de Cristo. El problema es el siguiente: últimamente han salido con ideas de que Cristo en determinado momento en la historia, un concepto que nosotros los humanos no podemos concebir, fue engendrado o generado. Es más, Wagner en el libro El Pacto Eterno, página 4, él menciona que hace mucho tiempo, en el cual no podemos nosotros los humanos entender, el Padre generó a Cristo. Por lo tanto, piensa o trata de decir, o dice más bien, que Cristo, su divinidad, tuvo un principio. Y al decir eso, automáticamente rebaja a Cristo a un plano secundario al Padre. Y como veremos en textos más adelante, Cristo, en aquel entonces no era Cristo. En el Antiguo Testamento no se menciona como Cristo ni hijo de Dios. Por lo tanto, muchas personas piensan, ¿verdad?, que Cristo siempre es hijo de Dios. Es más, hay muchos libros que establecen que Cristo era hijo de Dios antes de reencarnarse. Aunque tiene esos dos títulos antes de reencarnarse, cuando se presentó el concilio eterno, donde se creó, donde se dio la redención y la creación del hombre. Vamos a seguir adelante. Aquí tenemos en varios versículos donde viene la palabra engendrado. Son ejemplos para darnos una idea de que la palabra engendrado quiere decir que alguien procreó a esa persona. Entonces, muchos malinterpretan esa palabra y dicen que la divinidad de Cristo fue engendrado o generado. Génesis 4:20, Números, todos estos versículos nosotros estamos familiarizados con ellos. Voy a seguir adelante, es un tema largo. Y aquí tenemos explicaciones de los diccionarios de la palabra engendrar. Quiere decir procrear, propagar la especie, engendrar un hijo, causar, ocasionar, formar. Cuando nosotros decimos engendrar, automáticamente nos viene a la mente el concepto de padre e hijo. Cuando nosotros decimos un hijo, inmediatamente decimos, el padre era preexistente al hijo. Quiere decir que entonces el hijo tiene un principio. En el caso de la divinidad no es así. Hay otros, el diccionario Webster dice, ¿qué es engendrar? El origen de la palabra engendrar se remite al latín ingenerare, engendrar, infundir, inspirar, crear, producir, dar luz. Está formado por el prefijo in, que quiere decir en español en, y el verbo generare, cuya raíz ge proviene del indoeuropeo, cuyo concepto es dar a luz, parir, engendrar. Se puede decir que su significado literal es el de introducir el elemento generador en, o sea, en cierta manera, sembrar, implantar. Es un verbo de primera conjugación. Ya que hemos explicado en el libro, parece que es, no recuerdo exactamente y lo voy a lamentar, no recuerdo la cita, parece que es en los imperios eclesiásticos de Jones. Dice, a quien lea la historia de la iglesia entre los años 300 y 450, puede parecer que toda la energía de los cristianos de haber sido absorbida en los conflictos doctrinales. Hubo 4 controversias en estos años. El primero de los 4 era el arriano. Se presentó dentro Alejandría alrededor del año 318 un presbítero de la iglesia de Alejandría llamado Arius. Estaba enseñando públicamente ciertas doctrinas que el obispo desaprobó. Ahora, hablando sobre Arius, en el 381, un segundo Consejo General en Constantinopla afirmó la acción del Concilio de Nicea, que fue en el 321,
Y el emperador Teodosio reprime la fuerza de la doctrina aria y toda otra doctrina que esté en conflicto con el credo de Constantinopla. La pregunta que Arius había planteado era la vieja pregunta: ¿quién y qué es Cristo? En las enseñanzas de Arius es una especie de semigad a medio camino entre nosotros y el Padre, como nosotros, porque Él es creado de acuerdo a Ario. Como Dios, porque Él vino directamente adelante de Él antes del comienzo del mundo. La suya fue la peor respuesta posible a la pregunta que planteó. Ahora, Ario nunca le cruzó por la mente que su nombre iba a perdurar por siglos. Ahora, todos aquellos que creen que Cristo fue creado se les llama arianos. Y cuando piensan que, no fue creado, pero es un semigad, se le llaman semiarianos. Entre paréntesis, hay varias variedades de la una y de la otra. Entre paréntesis también, nuestros pioneros como Wagner, Jones, Smith, siempre fueron semiarianos. Nunca creyeron en la completa divinidad de Cristo. Aunque Fromm, en el libro Movimiento del Destino, él dice que siempre fueron completamente trinitarios. En otras palabras, creen que la divinidad está formada por tres seres que forman un Dios. Ahora, entre paréntesis, lamento decir que no fue así. No fue así. Wagner murió siendo semiariano. Jones también. Y también Urias Smith. Afortunadamente, el espíritu de profecía establece, para 1898, establece plenamente con autoridad la divinidad de Cristo, como lo vamos a ver más adelante. Dice Arius, que nació en el 280 al 336, presbítero de Alejandría, enseñó que el Hijo no era igual al Padre, que no era de la misma esencia, que no era ni infinito ni eterno, que Él era una criatura, a saber, la criatura más perfecta, una por la cual todos los seres fueron creados, una criatura que fue exaltada a tal estado de unidad con Dios que, en cierto sentido, podría ser llamado Dios, pero definitivamente era una criatura. Anastasius fue el que presentó en el Concilio de Nicea en el año 321 prácticamente lo contrario, ¿ok? Y a eso se le llama arminianismo, de Armenia, arminianismo. Nosotros no estamos completamente de acuerdo con todo el arminianismo, pero coincidimos en muchos puntos. Y insisto, Ario no tenía es más, entre los temas que se presentaron en el Concilio de Nicea, no era uno de los puntos principales a tocar, aunque se tocó. Y creó una revuelta que por muchos años hubo división en la iglesia. Es más, hasta hubo matanzas en eso. Desafortunadamente, nuestros pioneros, al principio del adventismo, venían de muchas iglesias, por así decir, que no aceptaron el tercer mensaje angélico, ¿ok? Y eran metodistas, presbiterianos, congregacionalistas, venían de la Christian Connection, eran protestantes metodistas del barrio, episcopales, holandeses uniformados, como ustedes podrán ver, luteranos, bautistas del séptimo día, y podemos seguir leyendo. Venían de muchas iglesias diferentes. Y el tema principal a predicar de 1833 en adelante era el juicio venidero, la segunda venida de Cristo. No tenían tiempo para meditar en otras partes de la doctrina. Así que la predicación principal era juicio y venida de Cristo y el evangelio. Pero conforme fue pasando el tiempo, pasó 1844, y entonces se dieron cuenta que tenían diferencias. Ahora, respecto a la divinidad de Cristo, no estaban completamente de acuerdo. Es más, Jaime White tampoco creía
en la divinidad de Cristo, que él pensaba que había sido generado o creado en algún momento en la historia en la cual nuestro concepto humano no podemos entender. En el comentario bíblico, número 7, página 440, dice, repito, voy a aclarar que probablemente esta cita es en inglés, pero yo las traduje a través de Google. Dice, al hablar de su preexistencia, Cristo nos lleva la mente de vuelta a través de las edades infinitas. Nos asegura que nunca hubo un tiempo en el que no estuviera en estrecha comunicación con el Dios eterno. Él, a cuya voz los judíos entonces escuchaban, había estado con Dios como uno llevado hacia el cielo con Él, de acuerdo a The Signs of the Time, agosto 29 de 1900. Aquí Cristo les muestra que a pesar de que no podrían contar su vida a menos de 50 años, sin embargo, su vida divina no podría ser calculada por el cómputo humano. La existencia de Cristo antes de su encarnación no es una medida en números, de acuerdo a Mayo 3, Señales del Tiempo, Mayo 3 de 1899. Quiero aclarar que en el primer párrafo, los que no creen en la completa divinidad de Cristo aclaran, aquí donde dice, nos asegura que nunca hubo un tiempo en el que Él no estuviera en estrecha comunión como el Dios eterno. Entonces ellos agregan, claro, desde que Él tiene vida, nunca ha estado separado de su Padre. Y agregan, pero antes de que fuera creado, no existía. Y como ustedes verán, es una distorsión y malinterpretación de este párrafo del espíritu de profecía. Pero hay versículos, ¿ok?, en el cual la Biblia habla con certeza de que Él no tiene ni principio ni fin. Vamos a ver más adelante. Los libros del espíritu de profecía. Ellen G. de White dejó establecido en 1898 contundentemente de que Cristo no había sido creado. Ahorita les voy a leer el párrafo del espíritu de profecía. Pero hablando sobre el espíritu de profecía de los años 1890, más o menos a 1915, Ellen G. de White fue demasiado prolífica, publicando los siguientes libros, y voy a dar las fechas. 1890, Patriarcas y Profetas. En el 92, Obreros Evangélicos. 92, Camino a Cristo. 96, Discurso Maestro de Jesucristo. En el 900, Palabra de Vida del Gran Maestro. En el 898, que es el más importante sobre este tema, El Deseado de Todas las Gentes. De 1900 a 1909 escribió los testimonios, y ahí están los números, 6, 7, 8, 9. En el 903 publicó Educación. 905, el Ministerio de Curación. 911, Hechos de los Apóstoles. 1913, Testimonio para los Padres, Maestros y Estudiantes. 915, Obreros Evangélicos. Nueva Versión. ¿Ok? Y en el 17, Profetas y Reyes. Entonces nos damos cuenta, en este slide podemos ver todas las citas que se encuentran especialmente en El Deseado de Todas las Gentes sobre la divinidad de Cristo. Página 19, página 23, página 25, 207, 208, 210, 530, 663 y 64. Todas estas citas son del libro Deseado de Todas las Gentes en español. Fíjense, en el 19 dice, desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo fue uno con el Padre. En el 23, Él era el Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Entre paréntesis, la palabra encarnado no se encuentra en la Biblia, así como tampoco la palabra Trinidad. Son palabras que describen conceptos bíblicos. En el 25, es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Es el Dios poderoso. En el 207, Jesús reclamó la igualdad de derechos con Dios. Se había declarado igual a Dios. Ahora, este es el espíritu de profecía.
Si es declarado igual a Dios, quiere decir que no tiene ni principio ni fin. 100% divino. Estamos hablando de la divinidad de Cristo. El Hijo de Dios es un ser creado del universo. Ahora, aquí está hablando específicamente de la humanidad de Cristo. Cuando Él se encarnó, obtuvo ese nombre, Hijo de Dios. Y eso no está aquí, eso lo vamos a tocar en la secuencia de este tema. O sea, el próximo tema sobre la divinidad de Cristo. Pero para darles una idea, lean capítulo 1 de Lucas, versículos 32 y 35. Vamos a continuar. Dice, esta cita es en inglés. Sí, no la puse en español. Deseado de todas las gentes es en el 400. Lo pueden leer, se encuentra en el capítulo cuando resucita a Lázaro. Pero voy a leerlo. Esa cita está equivocada. Deseado de todas las gentes, 530 es la cita en inglés. Dice, el Hijo de Dios es uno con el... Perdón. En Cristo hay una vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Y voy a aclarar, desafortunadamente, la versión en español no lleva la fuerza de la versión en inglés. Es un poquito más contundente y más clara. En la de inglés dice que no es derivado, no es... Bueno, más adelante lo veremos. En la página 663 y 664 del Deseado de todas las gentes dice, Cristo no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, a pesar de que se había humillado a sí mismo al humanizarse. La Trinidad seguía siendo suya. Ahora, insisto, esa palabra está agregada. El espíritu de profecía nunca usó la palabra Trinidad. Vamos a Deseado de todas las gentes. Prácticamente esa cita. Jesús declaró, yo soy la resurrección en la vida. En Cristo hay vida original que no previene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía de que el creyente tiene la vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Más adelante vamos a ver o leer otros párrafos que son todavía más contundentes. Dice, comentario bíblico, desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo fue uno con el Padre. Él era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria, el deseado de todas las gentes. Él era uno con el Padre antes de que los ángeles fueran creados. El Espíritu de Profecía, volumen 1. Cristo era Dios esencialmente y en el sentido más alto. Él estaba con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. Review en Herald, 5 de abril 1906. Todos estos párrafos del Espíritu de Profecía dejan contundentemente que su divinidad no tuvo ni principio ni fin, así como dice Hebreos capítulo 7. Más adelante lo vamos a leer. El deseado de todas las gentes. Ahora, esto es en su resurrección. Los soldados deben quitar la piedra como si fuese un canto rodado y le oyen clamar, Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Entonces ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro. Esa es la parte importante. Yo soy la resurrección y la vida, mientras sale con majestad y gloria. La hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor
y le da la bienvenida con cantos de alabanza. Cuando la voz del todopoderoso ángel fue oída juntamente a la tumba de Cristo diciendo, tu Padre te llama, fíjense, el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Quedó probada la verdad de sus palabras. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces se cumplió la profecía que había hecho los sacerdotes y príncipes. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Agrego, solamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. Solamente un ser divino, no creado, sin principio ni fin, podía pronunciar estas palabras. Muchas personas argumentan que así como Cristo les dio ese poder de hacer milagros a los discípulos, el Padre le concedió ese poder a Cristo en tiempos infinitos de los cuales los humanos no tenemos concepto. Entre paréntesis, no hay nada escrito que diga esto, pero ellos lo deducen de esa manera para corroborar de que Cristo tiene un principio. Aquí podemos ver en estos párrafos que hemos leído, Cristo es ser divino, estamos hablando de su divinidad, en toda la extensión de la palabra. Nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo viviente de Dios y que Él es uno en la naturaleza con el Padre, de acuerdo a Hebreos 1, del 1 al 3 y 5. Nosotros creemos que desde la eternidad todas las cosas en el cielo y en la tierra han sido creadas a través de Él, de acuerdo a Colosenses 1, del 15 al 17. Por lo tanto, solo Él puede ser mediador entre Dios y el hombre, de acuerdo a Timoteo 1, 1 Timoteo 2:5. En armonía con el testimonio de la profetisa, Él nació como un ser humano en esta tierra en Belén de Judea, de la Virgen María, concebida por el Espíritu de Dios, de acuerdo a Mateo 1, del 18 al 23. Solo a través de su muerte y por la fe en su gracia dada libremente podemos ser salvos, de acuerdo a Lucas 1, desde el 77 al 79, Hechos 4:12, Juan 14:15 y Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Eso es lo que nosotros los adventistas creemos oficialmente. Ahora vamos a leer otros párrafos del Espíritu de Profecía que enfatizan la divinidad de Cristo. El Redentor del mundo era igual a Dios. Su autoridad era como la autoridad de Dios. Declaró que no tenía ninguna existencia separada del Padre. La autoridad por la cual habló y obró milagros fue expresamente suya. Esa autoridad fue de Él. Sin embargo, Él nos asegura que Él y el Padre son uno, de acuerdo a Review and Herald, 7 de enero 1890, página 1. En el comentario bíblico dice, Jehová, esta es la frase más importante, Jehová, el autoexistente, el no creado, Él mismo la fuente y sustentador de todos. A Él solamente se le debe la reverencia suprema y la adoración, de acuerdo a Patriarcas. Voy a leerlo otra vez. El eterno, autoexistente, y luego enfatizo, el no creado, el fuente y sustentador de todos, y agrego, de todos y de todo lo que ha sido creado. Con esta párrafo del Espíritu de Profecía, yo no entiendo cómo muchos dentro del adventismo piensan erróneamente que en su divinidad Él fue creado. Voy a leer otra vez. Jehová, el eterno, el autoexistente. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Si ustedes leen en Colosenses, se van a dar cuenta que Él está sustentando la vida de todos y de todo. Pero aquí Él existe por sí mismo. Hay vida en Él. No ha sido creado. Él es el sustentador de todo.
Leo, Jehová es el nombre dado a Cristo. He aquí, Dios es mi salvación, escribe el profeta Isaías. Y en el volumen 7 del comentario bíblico dice: esta es la recompensa de todos los que siguen a Cristo. Jehová Emmanuel, en quien se esconde todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, en quien habita. Voy a enfatizar lo que voy a leer. Toda la plenitud de la Trinidad corporal. En otras palabras, Él en toda la extensión es divino. Vamos a leer. Esto es unos versículos que contundentemente nos aclaran la divinidad de Cristo. Pablo, escribiendo sobre el sacerdocio de Cristo y mencionando, ustedes recordarán en Génesis, al rey de Salem, el rey de Melquisedec, dice, Hebreos 7 del 1 al 3, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Istmo del Altísimo, salió a recibir a Abraham cuando volvía de vencer a los reyes y lo bendijo. A él, Abraham le dio el diezmo de todo. Su nombre significa primer rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Y los voy a dejar pensar. Él era rey y era sacerdote. Y ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento el que era rey no podía ser sacerdote y viceversa. El sacerdote no podía ser rey. Y antes de reyes y sacerdotes, antes de reyes, profetas y reyes, el que dirigía los servicios en la casa era el patriarca, que no era ni rey ni era profeta, en ocasiones eran profetas. Pero vamos a leer el versículo 3. Fíjense cómo se describe al rey de Salem: sin padre, ni madre, ni genealogía, sin principio de días, ni fin de vida. Y luego compara, hecho semejante al Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre. No solamente compara el sacerdocio de Cristo, sino que también compara la naturaleza divina de Cristo. Aquí dice, la naturaleza divina dice, no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, sin principio ni fin. Más claro que eso, definitivamente no puede estar. Sin principio ni fin, la divinidad de Cristo. Cuando se le llama Hijo de Dios, se le aplica así porque Él se encarnó. Y ese título fue adquirido al encarnarse como humano. Lo veremos más adelante. Una explicación del espíritu de profecía sobre los versículos que acabamos de leer. Dice Melquisedec, porque, quiero aclarar que muchos piensan que Melquisedec era Cristo. Pero aquí en el comentario bíblico aclara, dice, Melquisedec, el representante de Cristo. Dios nunca se ha dejado sin testimonio en la tierra. En un tiempo, Melquisedec representó al Señor Jesucristo en persona para revelar la verdad del cielo y perpetuar la ley de Dios. Otro paréntesis, muchas personas y predicadores piensan que Melquisedec era el Espíritu Santo. Continúo leyendo. Fue Cristo el que habló a través de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino que era la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y a través de las generaciones de pasado, Cristo ha hablado. Cristo ha guiado a su pueblo, ha sido la luz del mundo. Cuando Dios eligió a Abraham como representante de su verdad, Él lo sacó de su país y lo alejó de su tribu y lo apartó. Deseaba moldearlo después de su propio modelo. Deseaba enseñarle según su propio plan. Y es exactamente el mismo plan que tiene para cada uno de nosotros. Pero aquí vemos que Melquisedec no era Cristo, pero representaba a Cristo. Insisto, muchos piensan que Melquisedec era el Espíritu Santo. En Miqueas
5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son ¿desde cuándo? Desde el principio, desde los días de la eternidad. Y quiero aclarar aquí, al decir principio, como ya vimos que no tiene ni principio ni fin, se refiere al principio de la creación, quizás, o al principio de algo, pero no el principio de Cristo. Se refiere al principio de cuando empezó a crear o el principio de esta creación. Y agrega, antes de que Abraham fuese, yo soy. Cristo es el Hijo de Dios. Y fíjense, preexistente y autoexistente. El mensaje que Él dio a Moisés para dar a los hijos de Israel era, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ti. Quiero ser franco. Al principio yo nunca entendía la frase yo soy. Quiero aclarar que está en tiempo presente. Si Él hubiera tenido un principio, no podría haber dicho yo soy, porque Él siempre ha sido. Él no tuvo un principio ni fin. Él siempre ha existido. Por eso puede decir yo soy. Voy a dar otras citas. En el libro Elevando a Jesús, página 17, que viene del manuscrito 101 de 1897. Él era igual a Dios, infinito y omnipotente. Él es el Hijo eterno y autoexistente. Y luego agrega, en Cristo está la vida, original, no prestada, no derivada. Y esto fue lo que escribió Elena G. de White, lo que se publicó en 1888, cuando El deseado de todas las gentes fue publicado. De acuerdo a Filipenses, y luego a Filipenses 2, 5 y 6, capítulo 2 dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de la condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios. Voy a aclarar algo. La versión en inglés es mucho más fuerte, transmite más la idea. Aquí en Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir. Y se entiende como que es un sentimiento, una emoción. Pero en inglés dice, let this mind have in you. Quiere decir que tengamos la misma mentalidad de Cristo. Ahora, aclarando, el libro Deseado de todas las gentes fue publicado en 1898. Y hace rato mencioné que todos los pioneros tenían una idea diferente, sobre la divinidad de Cristo. Muchos eran trinitarios, otros eran arianos, semiarianos, o muchos eran sebelionistas. Y prácticamente cuando Elena G. de White, cuando el Espíritu de Profecía en el Deseado de todas las gentes fue publicado en 1898, muchos se quedaron con la boca abierta. Pensaron que el fideicomiso había agregado esa frase que hemos leído del Deseado de todas las gentes. En Cristo está la vida, original, no prestada, derivada. Hubo un ministro que se atrevió a ir a Santa Elena a ver el manuscrito donde ella escribió esa frase. Él pensaba que el fideicomiso le había agregado. Lo dejaron entrar, leyó el manuscrito y francamente en ese momento fue cuando el adventismo estableció la divinidad de Cristo, aunque fue aprobada en 1948 en la Conferencia General en Texas. Pero el espíritu de profecía dejó aclarado contundentemente sobre la divinidad de Cristo en 1898. Aquí tenemos este versículo, dice, el Hijo autoexistente de Dios igual que el Padre. Pues este fue lo que leímos hace rato.
quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios. Pero en Habacuc 1, versículo 12 dice: oh eterno Dios mío y santo mío, ¿no eres tú desde la eternidad? No moriremos. Oh eterno, tú pusiste a ese pueblo para ejecutar juicio, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. ¿No eres tú desde la eternidad? En el libro Humble Considerations on the Divinity, humildes consideraciones sobre la divinidad, de Alfonsas Bálvacas, dice: algunas personas entienden estos versículos, y luego mencionan los versículos de Juan 8:42, y esta declaración del Review and Herald 9 de julio 1895, que Jesús salió literalmente del cuerpo del Padre algún tiempo en la eternidad. Pero no pueden mostrar ningún escrito o declaración del Espíritu de profecía para respaldar esta conclusión. ¿Cierto? Juan 8:42 no puede respaldar esta teoría de que Cristo fue generado en algún momento de la eternidad. Voy a leer algunos párrafos del Espíritu de profecía que enfatizan este punto. Señales del tiempo. Él nos asegura que nunca hubo un tiempo en el que no estuviera en estrecha comunión con el Dios eterno. En el comentario bíblico, su vida divina no podía ser contada por cómputos humanos. La existencia de Cristo antes de su encarnación no se mide por números. En otro comentario bíblico, desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo fue uno con el Padre, de acuerdo deseado de todas las gentes. Él estaba con Dios desde toda la eternidad, Review and Herald. Deseado de todas las gentes, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y el comentario bíblico, el eterno, autoexistente, el no creado. Y luego Hebreos 7, que es el más concluyente: sin padre ni madre, sin descendencia, no teniendo ni principio de días ni fin de días. Y podemos seguir dando párrafos del Espíritu de profecía sobre esto. Dice Alfonsas Bálvacas: en la Biblia y en los escritos del N.G. de White hay muchos pasajes que son difíciles de entender con referencia a la preexistencia de Cristo. Pasajes que permanecen involucrados en el misterio de la piedad, en la que no podemos especular. Algunos quieren saber y algunos incluso piensan que pueden explicar cuándo y cómo el Hijo fue engendrado. Insisten en que la idea de que Cristo fue literalmente engendrado en el cielo en algún momento de la eternidad se implica en San Juan 3:16. Pero Juan 3:16 nos demuestra su punto, porque Cristo bajó del cielo también como el Hijo del Hombre, compararse con el versículo 13 del versículo. Llevaba ambos títulos antes de entrar en el mundo. Y quiero aclarar, estos títulos le fueron dados cuando Él se encarnó. Y si el título de Hijo de Dios existía antes de que Él se encarnara, fue como se le llamó así desde que entró en vigencia el plan de la redención. Fue cuando entonces entró en vigencia el título, pero no se materializó. Y por último, voy a leer el último párrafo del Espíritu de profecía. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre. Estoy leyendo octavo testimonio para la iglesia. La revelación de sí mismo que Dios ha dado en su palabra es para nuestro estudio. Debemos procurar entenderla, pero no hemos de penetrar más allá de esto. El intelecto más favorecido
podría ejercitarse hasta que esté cansado de conjeturas concernientes a la naturaleza de Dios. Pero dicho esfuerzo sería inútil. No nos corresponde solucionar este problema. La mente humana es incapaz de comprender a Dios. El hombre finito no debe intentar interpretarlo. Nadie debería darle gusto a la especulación con respecto a la naturaleza de Dios. En esto, el silencio es elocuencia. El omnisapiente está más allá de toda discusión. Aún los ángeles no se les permitió participar en los consejos entre el Padre y el Hijo cuando el plan de la salvación fue ideado. Aquellos seres humanos que procuran entrometerse en los secretos del Altísimo manifiestan su ignorancia de las cosas espirituales y eternas. Sería mucho mejor que, mientras escucha aún la voz de misericordia, se humillasen en el polvo de la tierra y suplicasen que Dios les enseñe sus caminos. Basados en este párrafo, hermanos, esta es la más contundente idea que me demuestra a mí que Dios es divino. Si nosotros los humanos pudiéramos explicar a Dios, en ese momento para mí deja de ser divino. La razón por la cual no lo podemos explicar es precisamente porque está por sobre todos nosotros y por la sabiduría humana. Hermanos, hemos repasado muchos puntos que nos demuestran la divinidad de la naturaleza divina de Cristo. Espero que el Señor nos ilumine para comprenderlo más profundamente y que el Señor les bendiga. Así doy por terminado este tema. En un futuro presentaré esa la segunda parte. Vamos a despedirnos haciendo una pequeña oración. Amantísimo Padre, una vez más estamos delante del trono de la gracia, agradeciéndote infinitamente por todas las dádivas, la misericordia, el amor y el gran sacrificio que se ha hecho por cada uno de nosotros. Gracias porque has dejado escrito y has aclarado lo que podemos entender. Danos sabiduría y entendimiento y dirígenos para consagrar nuestras vidas a ti y compartir este mensaje para todas aquellas personas que no lo conocen. En el nombre santísimo de tu santo Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Amén. OLAM 7, Televisión Internacional, sanando, educando y reconciliando. www.olam7.tv. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto.